Bienvenidos a Portal Místico. Hoy tengo el gran honor de tener a Maga Akashiko. Ustedes no saben lo que hemos intentado de conectarnos por las redes, pero hay un eclipse, Mercurio retrógrado, entonces estas cosas son realidades que suceden, pero Maga y yo hemos llegado por fin a resolver el problema técnico y fueron como 2 días intentando hacer esta grabación. Así que bienvenida, Maga. Lee los archivos akáshicos, ella hace constelaciones familiares, es numeróloga y es una mujer que se ha dedicado a ayudar a esas personas que están buscando renacer. Entonces, Maga, cuéntanos un poco de cómo llegaste tú. Yo sé que eres odontóloga venezolana, estás viviendo ahorita en Florida y como muchos venezolanos has tenido que reinventarte y la vida te ha traído a este espacio tan lindo con los archivos akáshicos, porque realmente trabajar en esa energía es tan especial. Y háblanos entonces un poquito de ti, si quieres presentarte a los oyentes de Portal Místico. Y principalmente quería hablar sobre las constelaciones familiares, porque entiendo que hay mucha gente ahorita como yo soy una de estas que estuve repitiendo muchos patrones, atrayendo la misma pareja tóxica, teniendo problemas de escasez, a pesar de que la vida siempre me trae milagros, pero esa mentalidad de escasez y yo no entendía el por qué. Entonces quería hablar sobre la constelación familiar específico y si quieres después podemos hablar sobre los archivos akáshicos que ambas trabajamos con esa energía, pero bueno, bienvenida. Gracias, Elena. Un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Les saludo desde aquí con mucho cariño, siempre con mucho amor, Maga. Mi nombre es María Antonieta García Ramírez y en el campo de la espiritualidad me conocen como Maga, Maga Akáshicos. Maga porque la y la de María y la G y la de García. Y eso es como que, como soy consteladora familiar, he unido esas dos energías, que es la unidad sagrada, madre-padre o padre y madre, María por mamá y García por papá. Entonces mi nombre es Maga para todos. Mis comienzos en el área de la terapéutica de la nueva era ha sido porque como odontólogo trabajé mucho la ayuda a mis pacientes porque sabes que uno se conecta mucho con ellos y hace ese match y empiezan a pedirte consejos. Yo dije, una vez que se fueron por la diáspora que ha ocurrido en Venezuela, que todos somos víctimas de ella, de la situación que hemos pasado, eso me hizo reinventarme y dije, igual los voy a ayudar, pero con otras herramientas que sean mucho más terapéuticas y que yo pueda llegar a ellos de una manera psicológica y mucho más como profunda. Entonces empecé a estudiar el coaching. Antes de eso ya hice muchos cursos de taromancia, de quiromancia, de limpieza de chakras, de I Ching. He estudiado muchas terapias o pseudoterapias que ayudan en la parte holística, en las propias terapias que hago. Entonces empecé a estudiar el coaching y cuando estudié el coaching me di cuenta que requería estudiar constelaciones familiares, porque definitivamente todo lo que nosotros traemos cargados como improntas vienen de nuestra familia y siempre hay que mirar de qué parte vienen. Entonces dije, voy a estudiar ahora constelaciones familiares y luego dije, hay algo más profundo, algo más allá, algo mucho más metafísico, pero mucho más intrínseco del alma y estudié entonces registros akáshicos. Entonces me convertí en una terapeuta que además después fui haciendo la biodecodificación, una cantidad de técnicas que además he aprendido porque una lleva a la otra. Entonces eso es como un eslabón de conocimiento que te va ayudando para tener muchas más herramientas y poder dar siempre con eso que trae ese quiebre. En el coaching hablamos de quiebre, eso que trae al paciente o al asistido a una terapia, a pedir la ayuda. En las constelaciones llamamos una implicación. ¿Por qué? Porque desde las constelaciones
hablamos de constelación porque la familia es un sistema y las constelaciones son un sistema en la galaxia compuesto por muchas estrellas. Así es la familia. Y cada estrella va a tomar del astro rey, ¿verdad? Esa energía del sol. Entonces, para mantenerse en esas órbitas, las estrellas necesitan tener ese aspecto que los mantiene, que es la gravedad. Y la gravedad, nosotros en constelación familiar la llamamos esas improntas que vienen dadas de lo que trae uno y lo que da el otro, porque siempre es un dar y un recibir, que al final es lo mismo. Entonces, en las constelaciones familiares es un campo bellísimo, Elena, y es bien profundo. ¿Y qué hablamos en constelaciones familiares? ¿De qué se habla allí y de qué se trata? La constelación familiar es una técnica que trabaja todo eso que trae el individuo de su árbol genealógico, de su familia, que muchas veces ni sabe que está haciendo una repetición de un patrón o que está haciendo una fidelidad invisible con algún ancestro, pero no lo sabe. Entonces, cuando vemos el árbol de ese paciente, de esa persona que vino a constelar o del constelado, empezamos a notar ciertas situaciones de similitud. Por ejemplo, en tu caso, tu mamá se llama como tú, ¿verdad? Entonces, esos son los dobles. ¿Y qué me dice un doble en la familia? Que yo voy a llevar mucho de la energía de ese ancestro que, por supuesto, vino primero que yo. Y ese ancestro me está permitiendo mirar muchas cosas de su propia vida que yo estoy siendo una fidelidad. ¿Por qué? Porque soy un doble de ese ancestro. Eso pasa con los tíos, con los abuelos, con los bisabuelos, con los tatarabuelos, con los papás. Y es interesantísimo poder mirar, abrir el campo en la constelación, el campo morfogenético, nosotros llamamos ese campo, ese justamente que trabaja tu familia, el campo morfogenético, porque vamos a ver qué es lo que realmente trae. Entonces, tú me habías hecho una pregunta cuando hablamos antes de entrar en cámara, que por qué hay personas que, por ejemplo, les va mal en la parte de la abundancia o de la economía. Entonces hay que hacerse una pregunta, ¿cómo estás tú con tu mamá? Porque en las constelaciones familiares la madre representa esa energía de la abundancia, porque otra cosa es que cada parte de la familia es una energía que está dada para dar a todo su descendencia, a toda su descendencia. Los que vinieron primero, hay un orden muy importante en constelaciones, que es respetar el orden de jerarquía. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestros padres siempre están detrás de nosotros y detrás de nuestros padres están nuestros abuelos y detrás de nuestros abuelos están nuestros bisabuelos y así sucesivamente. Es una cantidad de ancestros que están generando siempre una energía de proyección hacia cada uno de los seres que vinieron después, nosotros. Y tengo una pregunta, entonces, si mi mamá, por ejemplo, esto es un ejemplo, ella tiene situaciones económicas o la prosperidad fluye y no fluye, eso también puede implicar que mi abuela tenía una influencia y mi bisabuela y mi tatarabuela. Entonces estamos Todo. cargando no solo con mi mamá, yo, por ejemplo, para usarlo, para los oyentes, usar mi ejemplo. Entonces, mis situaciones no son solo de mi mamá, sino eso puede ir hasta el final. ¿Y qué pasa si no tienes los nombres? Por ejemplo, yo tengo hasta mis tatarabuelos, pero llega un momento si ya tú no tienes esa información, ¿importa o no al momento de hacer la constelación familiar? Sí importa, pero como ya estás empezando a mover energéticamente tu árbol, empieza a ver va desencadenando una cantidad de cosas que te pueden llevar inclusive al nombre de ese ancestro, porque a veces hasta lo sacas como por deducción. Y sin embargo, a veces de repente aparece una tía tuya y te dicen, ¿tú sabes que el bisabuelo tuyo por parte de nosotros se llamaba, vamos a poner cualquier nombre, Ernesto?
Y así conseguiste el nombre, porque ellos empiezan a manifestarse. Acuérdate que nosotros somos energía y entonces ahí es donde, fíjense cómo una cosa lleva a la otra, es como nosotros metemos los registros akáshicos, porque Claro, esos ancestros que ya no están, están en el akasha, están en otra dimensionalidad del ser, pero ellos siguen estando presentes. Sin qué interesante. embargo, todo se une y logramos la información. Me encanta eso, me encanta eso. Y Sí. yo antes de, yo había obviamente mencionado a los oyentes en las redes sociales que yo íbamos a tener esta entrevista contigo. Y te tengo una pregunta de una oyente que se llama Marta. Ella te quiere preguntar una pregunta. ¿Qué señales muestran que uno está que el bloqueo actual, ok, ya va. ¿Qué señales muestran que un bloqueo actual en mi vida podría tener raíces en historias no resultadas de mis ancestros? Pero las señales es que cuando pasa eso y no sabes de dónde viene, viene de los ancestros. Cuando tú, es como cuando nosotros hablamos de la parte intuitiva. La intuición es eso que tú sabes que no sabes de dónde lo sabes, pero lo sabes, Exacto. ¿verdad? Perfecto. Entonces, asimismo pasa cuando traemos algo que decimos, pero ¿por qué yo tengo este bloqueo? ¿Por qué me está ocurriendo esta situación? ¿De dónde viene? Pero tú en el fondo sabes, muy en el fondo, que viene de un lugar secreto de tu familia. Y aunque no lo puedas discernir de esa manera, cuando no lo puedes discernir, es que vienes de allí y tienes que descubrir el secreto. Es como abrir el otro nivel para poder lograr descubrir ese regalo, porque cuando tú entras en la constelación, empiezas a recibir regalos, empiezas a como desempapelar una cantidad de regalos para poder ver qué es lo que hay allí, qué es lo que estoy trayendo, por qué me está ocurriendo esto. Y es increíble porque es de una manera mágica que lo empiezas a ver. Y mira, yo he hecho tantas constelaciones que los constelados se quedan con la boca abierta y se quedan de una manera que dicen, wow, pero es que esto es como una magia, yo pensé que era diferente. Pero realmente indagar y entrar en esos secretos familiares es mágico, porque eso en constelaciones decimos que es abrir la nueva conciencia. Es como mirar con otros ojos lo que creíamos que era. Ajá, y con eso te hago otra pregunta de Oscar, que dice, te quiere hacer una pregunta. Augusto, yo vamos a, ¿qué le dirías a alguien que siente temor de descubrir dinámicas familiares ocultas? Él lo que me preguntó fue que a veces le daba miedo como indagar, porque él sabe, subconscientemente me imagino que hay situaciones en su familia. Entonces, esas personas que tienen tal vez está un poquito reacio o nervioso a saber esas dinámicas familiares, ¿cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que justamente hay que traspasar el miedo, porque justamente al pasar eso, al darte, el miedo está en justamente no querer mirar lo que ya es. Y justamente cuando uno mira hacia el pasado, obviamente tiene miedo. ¿Tiene miedo de qué? De repetir. Pero según los grandes filósofos, el pasado es imposible de volverlo a vivir. Y ese pasado es la referencia más impactante en el ser humano. Sin embargo, tenemos que entender que desde la psicología debemos vivir y desde la vida como tal debemos vivir es en el ahora. El que vive en el pasado sufre y eso es lo que le pasa a él, tiene el miedo a sufrir, a engancharse en las propias historias que él ya debe conocer y eso, él tiene el miedo de caer en ese abismo, en esa espiral, porque esa espiral te lleva cuando tú no estás bien preparado. Pero desde un consejo es que desde las constelaciones familiares ese miedo va a cambiar,
porque una de las cosas que hacemos en constelación es mirar con más benevolencia todo eso que pasó que nos hizo estar aquí hoy día. Porque si no hubiese existido toda esa cantidad de ancestros, nosotros no estaríamos aquí. Claro, claro. Y un tema que me imagino que tienes mucha gente te pregunta en el amor, ¿por qué sigo atrayendo el mismo tipo de hombre, las mismas circunstancias, los mismos patrones, las mismas traiciones? ¿O por qué sigo saliendo con alguien que tal vez es monta, como decimos nosotros, montacacho? Este tipo de dinámica, yo sé que tal vez viene de otro, pero sé que hay mucha gente que me ha escrito y es interesante como que a veces no rompen con los patrones, hacen terapias, hacen meditación, hacen afirmaciones, pero no terminan de sacarlo porque yo creo que con la constelación familiar tú estás removiendo unas telas y unas energías cósmicas, como tú dijiste, que están ahí, que tú estás sacudiendo ese árbol y se van Ujú. cayendo todas las cosas negativas. Háblanos un poquito de tu punto de vista y cómo es una lectura o cómo haces la constelación. Fíjate, es interesante porque habría varias respuestas en relación a tu pregunta, con respecto al amor, porque el amor es una energía, somos amor. Pero cuando nosotros vivimos en hogares fracturados, en parejas disparejas, en parejas que se han separado, en parejas que se han divorciado, en parejas que se ha muerto uno de los padres, ya eso cobra una implicación en el individuo, una carga energética que lleva allí y que a veces no la ve porque se justifica lo que pasó, pero a veces el niño que no sabe nada y vive una separación, un divorcio o un maltrato de un padre con una madre o viceversa, lo va a llevar en su inconsciente, porque nosotros somos seres que trabajamos desde la mente, desde el cerebro. Nosotros tenemos 3 cerebros que están trabajando en nosotros. Entonces trabajamos desde la emoción, el reptiliano, trabajamos desde, perdón, el reptiliano desde los instintos, el límbico desde la emoción y el neocortés desde todo eso que nosotros llamamos la inteligencia. Entonces, ¿qué ocurre con respecto al amor? Puede ser que tú traigas ese patrón de una manera inconsciente de cualquier ancestro que haya vivido traiciones, situaciones, que lo dejaron, que lo plantaron el día de la boda, la dejaron vestida y alborotada, este, o sea, todas estos intríngulis, porque estos son intríngulis, pero todo eso, sin querer, lo lleva el inconsciente individual de uno de los individuos que forma ese sistema o también el colectivo, porque entonces hablamos de que, ay, es que en mi familia todo el mundo se divorcia, ¿verdad? O es que en mi familia no hay suerte, esas mujeres todas quedan solas, Sí, mira, sí, ¿ves? tengo esta maldición encima o Exacto, nunca se nos dan las cosas o porque siempre estamos arruinados. Estos son temas muy comunes y lamentablemente es una realidad, pero entonces si tú puedes trabajarlo claro, ancestralmente, es como en una sesión puedes descubrir, descubrir y sacar y mover en vez de cada síntoma, vamos a decirlo así, el tema sí. de que no hay, cuando uno está en escasez o el amor no existe o nunca va a existir. Porque también existe, para eso también existe, porque no solamente tú estás, como que haciéndote fiel a un ancestro o a un patrón, sino que también hay un patrón en la familia de pensar que, por ejemplo, todos los hombres son iguales. Eso es un patrón de conducta aprendido que te va a llevar a que en tu estado psicológico tú entiendas que todos los hombres son iguales y ya tú por ahí descartas a los hombres. Siempre vas a verle algo, alguna cosa que va a generar en ti un rechazo. Y ya ahí hablamos de la parte energética, porque somos energía en resonancia mórfica. Nosotros en la familia, mira, de eso está bien en lo que es la moda. De eso se trata la moda. Que todo el mundo con la pollina del lado, para un lado. Que entonces los rulitos.
cualquier cosa, los zapatos tal, la moda de los ponquetos, la moda de, ajá, todo es una moda, pero eso es resonancia mórfica. Estamos aprendiendo a comportarnos de acuerdo a algo que nos está impactando en el día, en la actualidad, para poder nosotros hacer lo mismo. Y hacemos lo mismo y todo el mundo hace lo mismo. En la familia pasa igual. Entonces, estamos hablando, por eso te digo, hay muchas maneras de interpretar por qué pasa lo del amor o por qué pasa lo de la abundancia, pero en general todo se va a unir los patrones aprendidos o mal aprendidos. Entonces, ¿de qué se trata? De desaprender lo mal aprendido y cuando tú llegas a una constelación, es como que te das cuenta, es como que te lanzan la puerta y tú dices, wow, es verdad, esto es así. Tú lo viviste, tú te diste cuenta y de una manera muy sutil, de una manera muy psicológica, porque estás actuando desde tu yo adulto, estás pudiendo ver, ya no desde la niña que sufrió o la niña herida, ni de del padre, porque nosotros nos manejamos desde la psicología en tres estados, el niño, el padre y el adulto. En el único que nosotros negociamos es en el adulto. Y ahí, cuando llegas a una constelación, empiezas a estacionarte en tu yo adulto para poder entender la niña que fuiste, quiénes hicieron lo que hicieron y también verlo con otras caras, con otros ojos, con más benevolencia. El destino de mi mamá fue así, mira, yo debo aceptarlo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ella tuvo y ella hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. Exacto, eso me gusta. Y incluso cuando yo hablo abiertamente en estos episodios, porque de eso se trata, hablar de las experiencias personales, para que las personas que estén oyendo sepan que uno también tiene sus situaciones. Y mi papá, hay mucha gente que no sabe, este se falleció cuando yo tenía 13 años. Y eso para mí fue un trauma, pero que yo siempre he dicho que uno nunca se recupera de una muerte, pero uno aprende a manejarlo, uno aprende. Yo como vidente y medium sé porque trabajo con seres del otro lado del velo. Obviamente cuando tenía 13 años yo tenía el don de la evidencia, pero en ese momento yo estaba en demasiado, yo estaba en un duelo que ni te cuento. Entonces cuando nosotros hicimos la sesión hace como un mes, me di cuenta de una cantidad de patrones o de circunstancias que por el trauma que yo estuve, obviamente yo asumí unos roles que no tenían nada realmente que yo ni estaba ni consciente. Imagínate, yo tengo ya 53 años, entonces he pasado 40 y 30 y pico, 40 años asumiendo un rol que realmente no me pertenece y ya yo no tengo por qué seguir cargando con eso que ya no es mío, ¿no? Tenemos que entrar en los detalles personales, pero eso yo creo que yo estaba buscando en mis parejas la figura de mi padre. Si tú ves a mis exparejas, tú ves una similidad, tú ves que son bien similares a mi papá o la situación con mi mamá y mi papá. Ujú. Y yo dije, no, yo quiero, ay, qué fastidio, qué aburrido, yo no quiero seguir, yo no quiero hacer lo mismo, yo quiero tener mi propia relación saludable como una adulta y no seguir cargando con esos patrones. Entonces hablo de esto porque de eso es que se trata. Otros temas que surgieron en la constelación familiar, pero fue muy interesante y lo que más, para los que están oyendo o viendo este video, fue lo liviana que yo me sentí después. Fue inmediato, inmediato estaba un poco drenada con las emociones, lloré, yo libré. Yo soy partidaria que tú tienes que soltar tus emociones, que el llorar es sumamente importante y incluso las lágrimas tienen unas células y unas propiedades muy importantes, pero eso lo hablamos en otro episodio, pero entonces yo estaba lista para llorar y lloré, y yo sé que tú te diste cuenta porque a mí siempre se me pone la nariz roja justo cuando tengo ese. Y no es llorar de drama, sino es llorar de soltar, de purificar, de dejar ir, como que, ok, ya, yo no necesito cargar con esto. Así que estoy muy agradecida por hacer la constelación familiar, pero va más allá, es el espacio que tú sostienes, como dice en inglés, living space,
Y eso yo creo que es lo más importante, porque tú te puedes hacer una constelación familiar, pero sentir esa afinidad con la persona que te lo está haciendo o sentirte vulnerable. Y tiene que haber una vulnerabilidad. No, Vulnerabilidad. no me salió el eclipse y Mercurio retrógrado, Sí. gracias. Que tú tienes que abrir tu corazón y nadie es perfecto y todos tenemos cosas en nuestro closet que tenemos que lamentablemente en algún momento entrar, purificar y ver para soltar y ya soltar con estos patrones. Pero creo que me fui un poquito. Eso está hermoso porque eso es justamente lo que pasa en las constelaciones, es inclinarnos hacia esa familia, es poder soltar, pero cuando tú logras eso, inclinarte y reconocerlo y poder captar eso, y es como cuando le decimos en Venezuela, me cayó la locha. Es como que el darte cuenta, soltaste. Para mí fue maravilloso, es muy sanador cuando la persona que se constela llora y cuando luego le ves la gran sonrisa porque hubo el movimiento. Las constelaciones familiares se basan en un movimiento preciso de energía para poder entender el paso que estás dando en ir hacia el punto de sanación, entender que ese ancestro está en su lugar y que tú estás delante de él, viéndolo, inclinándote ante eso, pero al mismo tiempo liberando, dejándole a cada quien su rol, su responsabilidad, porque de eso se trata. En la familia ese es un sistema, pero cada quien tiene una responsabilidad y por eso es que se mantienen, que por eso es que nosotros le hacemos esa misma similaridad con la galaxia y con los planetas y con todo el sistema planetario, que se mantienen, cada uno guarda una distancia específica. Eso pasa en la familia y por eso es que el orden en la familia y el orden del respeto y el orden de la jerarquía es importantísimo. Yo no puedo jamás pretender ser más que mi mamá, ni puedo ser más que mi papá. Yo pudiese pretender ser más que mi hija en el sentido de que yo soy la que vino primero, pero sin embargo, debo respetar el nivel de cada quien sin imponerme de una manera que sobrepase energéticamente al otro, porque se trata de el respeto y de la benevolencia, pero sí haciendo ver mi lugar. Entonces, cuando nosotros trabajamos en las constelaciones familiares, trabajamos siempre esta unidad sagrada que es importante. Fíjense, este es el papá, el papá y la mamá. Miren qué belleza. Estos son los figurines. Me preguntaste que cómo hacemos una constelación. Muchas gracias. Esa iba a ser mi segunda pregunta, porque hay gente que lo hace con agua, con unos muñequitos flotando. Ajá, Háblanos igual. de la diferencia. Realmente no hay una diferencia marcada en eso, simplemente que se usa el agua. El agua es un conductor energético que lleva mucha información y es súper, súper interesante. Yo he hecho constelaciones con el agua, pero es lo que hago normalmente. Sin embargo, es divino saber cómo se van moviendo, porque de una manera mágica se van moviendo esos figurines, que aquí yo los tengo. Estos son los figurines que yo utilizo en mis constelaciones. Ellos están, fíjense, ellos están organizados por colores, por tamaños, porque eso nos va a dar siempre una información. Y es una información importantísima, porque desde la parte sistémica, cada color, llamamos los colores del talento, y los dividimos, los clasificamos según colores. Y esos colores nos van a dar cómo trabaja desde el cerebro reptiliano, desde los instintos, desde el cerebro límbico otros colores y desde el cerebro neocortés, que son los que, tú sabes, más mentales. Yo creo, yo sé. El límbico es yo siento y el otro es yo pienso. Entonces, estamos así, pero resulta que cada color nos va a dar una implicación y
eso sale mágicamente, porque ustedes van escogiendo, los constelados van escogiendo sus figurines a su conveniencia. Yo les digo cuál es la energía que van a llevar. Simplemente yo les digo que escojan un figurín. ¿Por qué? Porque debemos hacer el movimiento. Pero aparte de eso, yo siempre hago un movimiento previo para hacer una constelación con las cartas del tarot, que es súper Sí, me encanta, interesante. sí, no, me encanta, y incluso para las personas que me conocen, que saben que mi hermano falleció y yo dediqué Portal Místico a él, en fin. Él apareció porque yo Sí. escogí una figurita blanca, que son ya esos seres que trascendieron, que están del otro lado del velo. Sí, mira, tú escogiste una figurita blanca. Ajá, y entonces, claro, intuitivamente, para las personas que tal vez todavía estén dudando, o tal vez le dé miedo, uno está guiado, uno está en un espacio sagrado, tú estás trabajando con una persona que tiene mucha experiencia, que va a sostener la energía, el campo energético para ti, para todo lo que es esa parte de las emociones. Y, y intuitivamente todo eso va saliendo, como tú dijiste, tus ancestros van a salir de una manera u otra y se van a querer comunicar contigo, porque ellos están simplemente del otro lado. Sí, ellos siguen ahí, siguen dándonos información importante, solo que nosotros manejamos esos campos. La gente normal de a pie maneja su 3D tal cual como lo que ve, pero sin embargo los que trabajamos desde la parte más espiritual, como tú y yo, que trabajamos esa parte más intuitiva, sabemos que no estamos solos y Claro, sabemos que ellos están en ese otro espacio de existencia que podemos ver, están dentro de lo inmaterial, de la materia, pero ellos están y siguen enviando información, porque nosotros tenemos, así como todo ese fondo que tienes tú que me encanta, gracias. que así mismo como ustedes ven todos esos puntos en el cielo, así mismo están todos esos seres aquí donde estamos cada quien, Claro, claro. que Que, los oye, una vemos. pregunta, tengo otra pregunta aquí que yo Dígame. había hecho. Uno puede hacer cuantas constelaciones te provoque, puedes hacer o sea, la constelación familiar, para yo entender, eso incluye todo lo que es la prosperidad, el amor, si estás estancado, es decir, tienes que hacer una constelación familiar para cada tema que quieres trabajar, o con una sesión puedes trabajar la mayoría. Es que va a depender, porque como hablaste de la energía, somos energía. Y depende de lo que tu alma está trayendo. Por eso es que siempre yo abro una terapia con un registro akáshico. Yo abro la casa. ¿Por qué? Porque yo necesito más conexión siempre. Y cuando yo hago eso, yo puedo llegar más fácil, así como Wi-Fi, ese es mi Wi-Fi, para llegar mejor No a me poder gusta. a poder hacer la terapia. Y mira, tú puedes hacer terapias de constelación familiar, tú puedes hacerla de lo que tú quieras, de tu empresa, cuando abriste la empresa, de igual un registro akáshico, tú puedes hacerlo. La constelación tú puedes hacer lo que sea, tú puedes constelar lo que tú quieras constelar. Y por supuesto puedes constelar la abundancia. ¿Por qué? Porque cada integrante de nuestro árbol genealógico representa esa energía. En este caso, la madre representa la abundancia y el éxito. El padre representa la fuerza y la proyección hacia el trabajo y las relaciones de pareja. Fíjate qué interesante. Ok. Entonces, alguien que tiene problemas con mamá, tiene problemas con su economía. ¿Y en el amor? Y cuando tiene problemas también en el amor, puede tener algún problema con mamá por reconocimiento de la madre y también puede tenerlo con papá. Ah, ¿Por okey, qué? o sea, que Porque puede ir de las 2 de pueden los ir 2 de las lados. dos. Ah, Pueden interesantísimo. ir de las 2. Por eso es que es tan importante la unidad sagrada en nosotros, la familia. Las constelaciones familiares vinieron a darnos, un apoyo en macro al ser humano para poder entender que venimos de un núcleo familiar y que ese núcleo familiar tiene una cantidad de situaciones, de improntas que nos transmiten de una manera como hilos invisibles
y que nosotros a nivel inconsciente las vivimos, las sufrimos. Cuando tú sientes algo que tú sabes por qué, fíjate, yo hoy he sentido, yo creo que me tengo que autoconstelar, porque yo desde ayer y hoy yo he venido sintiendo una situación muy extraña en mí, porque yo trabajo desde la espiritualidad y por lo general este, yo me lleno de otras energías. Yo trato siempre de mantenerme en centro. Pero ayer y hoy me ha sobrepasado, energéticamente cosas que me están llevando a una sensación de insatisfacción, o de premura, o de situación adversa. Están saliendo como cosas que me están generando, ¿sabes? Que salgan las alarmas. Entonces, ajá, ¿y qué está pasando? Entonces, ahí es donde uno dice, pero si yo estoy sintiendo esto, ¿de dónde me está viniendo? Se me voy a tener Interesante. que autoconstelar para ver qué está ocurriendo, porque hay una sacudida, porque hay una impronta que me está dando, me está generando un malestar que se está dando en todo, que me está transmitiendo hacia las demás cosas que, por ejemplo, a mí me pasa algo en el trabajo y eso no tiene nada que ver con mi vida normal en mi casa. Me pasa algo en la casa que no tiene nada que ver con el trabajo. Y así, ¿sabes? Uno cuida los límites de cada Y también antes de conectarnos, hay un eclipse, Mercurio está retrógrado, hay unos sucesos astrológicos muy poderosos, estamos saliendo del año de la serpiente para entrar en el año del caballo de fuego y eso va a suceder ya mismo en 2 o 3 días, entonces todo lo que es esos miedos del año de la culebra o es como un coletazo que está por ahí. Incluso toda esta semana yo me conecto online, hago mis cosas, sí, estoy actualizando algunos programas para que todo se vea un poquito mejor, pero esta semana tuve que cancelar 2 episodios, no pudimos hacer un live y dije, ¿tú sabes qué? Hoy Maga y yo sí luchamos para que se diera este episodio y estoy muy agradecida, pero fue como que, oh my God, ¿por qué exacto. tanto? Qué increíble. Increíble, increíble todas las veces que intentamos y era como que, ajá, pero y nos dimos por vencidas y de eso se trata. Entonces, a eso voy. Hay que ver de dónde viene energéticamente las cosas. Y energéticamente siempre tú tienes que mirar qué pasó, qué me pasa, porque yo estoy, porque a veces es como el inconsciente sabe, sino que él simplemente lo vive eso como en automático, ¿sabes? Sí, 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 que no, que uno está presente, uno no está viviendo desde del aquí y el ahora, sino estás como un robot de tu rutina y todo, y no te estás dando cuenta de lo que está pasando, pero de eso se Exacto. trata, mirarte y tener la valentía de decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi trabajo interno, ¿sabes qué? Yo quiero limpiar, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mí, ¿sabes qué? Te devuelvo todos estos miedos y estos traumas y ya, ya, hasta luego, chao, como decimos nosotros, y yo tengo unas expresiones súper anti, chao chihuire, ¿sabes? Yo diría chao pescado. Sí, exacto, el otro día, hablando de expresiones, le digo, mira, ¿cómo está el güiro, chamo? Y todo el mundo se ríe de mí porque eso, ¿cómo está el güiro? Es viejísimo, ¿no? Pero son cosas de venezolanos, pero nada, para todos ustedes que estén tratando de salir adelante o tienen esa perseverancia de querer mejorar, ya saben que pueden contactar a Maga Kashikos. Ella está en Instagram. Yo voy a poner toda su información, su enlaces. La puedes conseguir a través de WhatsApp también. Obviamente, para más información nos puedes escribir o mandar un mensaje si quieres saber más. Ella hace muchísimos otros servicios que me encantaría tenerla como invitada nuevamente y podemos hablar sobre los archivos akáshicos, haces numerología, neurolingüística Sí, neuronas espirituales. o neuronas espirituales. Ujú. Y entonces y estoy segura que la próxima vez vamos a tener más fluidez
con nuestra conexión, pero te Seguro. quiero dar las gracias y ha sido increíble poder hablar de constelaciones familiares porque es un tema que siempre me ha apasionado. Ya es el primer episodio en Portal Místico y espero podemos hacer hasta una parte 2 y entrar más en detalle. Y incluso, bueno, nos puedes dar unos datos y das clases. Alguien me está preguntando si das clases o próximamente estás pensando. Próximamente, siempre he querido hacerlo, es parte también de tú sabes que Sí, el nosotros como desarrollo. sanadores nos desarrollamos y estaba pensando justamente para este año hacer pequeños talleres. Me encantaría estar en uno de los círculos de mujeres tuyos que vi en tu Instagram y que me encantaría, creo que Claro que son sí, claro que sí. maravillosos. Sí, gracias, claro que sí, lo vamos a hacer. Entonces, en la Kesha Lakin, trato de hacer los episodios muy largos porque sé que todo el mundo, pero gracias por estar aquí con nosotros hoy. Recuerda darle like, compartir. Eso siempre ayuda a mantener el podcast moviéndose. Siempre estoy buscando herramientas nuevas. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Shalom, namaste. Gracias, Elena, por Gracias. esta invitación. Me encantó.